COVID. Objetivos de control. Los procesos requieren controles. Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos. Un objetivo de control de TI es una declaración del resultado o fin que se desea lograr al implantar procedimientos de control en una actividad de TI, en particular. Los objetivos de control de COVID son los requerimientos mínimos para un control efectivo de cada proceso de TI. Cada uno de los procesos de TI de COVID tiene un objetivo de control de alto nivel y un número de objetivos de control detallados. Como un todo, representan las características de un proceso bien administrado. Esta figura muestra la relación entre responsabilidades, controles y dominios de COVID que veremos en detalle más adelante. Los objetivos de control detallados se identifican por dos caracteres que representan el dominio más un número de proceso y un número de objetivo de control. Además de los objetivos de control detallados, cada proceso COVID tiene requerimientos de control genéricos que se identifican con PCN, que significa número de control de proceso. Se deben tomar como un todo junto con los objetivos de control del proceso para tener una visión completa de los requerimientos de control. PC1. Dueño del proceso. Asignar un dueño para cada proceso COVID de tal manera que la responsabilidad sea clara. PC2. Reiterativo. Definir cada proceso COVID de tal forma que sea repetitivo. PC3. Metas y objetivos. Establecer metas y objetivos claros para cada proceso COVID para una ejecución efectiva. PC4. Roles y responsabilidades. Definir roles, actividades y responsabilidades claros en cada proceso COVID para una ejecución eficiente. PC5. Desempeño del proceso. Medir el desempeño de cada proceso COVID en comparación con sus metas. PC6. Políticas, planes y procedimientos. Documentar, revisar, actualizar, formalizar y comunicar a todas las partes involucradas cualquier política, plan o procedimiento que impulse un proceso COVID. Controles del negocio y controles de TI. El sistema empresarial de controles internos impacta a TI en tres niveles. Al nivel de dirección ejecutiva, se fijan los objetivos de negocio, se establecen políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar los recursos empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. El enfoque genérico hacia el gobierno y el control se establece por parte del consejo y se comunica a todo lo largo de la empresa. El ambiente de control de TI es guiado por este conjunto de objetivos y políticas de alto nivel. Al nivel de procesos de negocio, se aplican controles para actividades específicas del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están automatizados e integrados con los sistemas aplicativos de TI, dando como resultado que muchos de los controles a este nivel estén automatizados. Estos se conocen como controles de las aplicaciones. Sin embargo, algunos controles dentro del proceso de negocios permanecen como procedimientos manuales, como la autorización de transacciones, la separación de funciones y las conciliaciones manuales. Los controles al nivel de procesos de negocio son, por lo tanto, una combinación de controles manuales operados por el negocio, controles de negocio y controles de aplicación automatizados. Ambos son responsabilidad del negocio en cuanto a su definición y administración, aunque los controles de aplicación requieren que la función de TI dé soporte a su diseño y desarrollo. Para soportar los procesos de negocio, TI proporciona servicios, por lo general de forma compartida, por varios procesos de negocio, así como procesos operacionales y de desarrollo de TI que se proporcionan a toda la empresa, y mucha de la infraestructura de TI provee un servicio común, es decir, redes, bases de datos, sistemas operativos y almacenamiento. Los controles aplicados a todas las actividades de servicio de TI se conocen como controles generales de TI. La operación formal de estos controles generales es necesaria para que dé confiabilidad a los controles en aplicación. Por ejemplo, una deficiente administración de cambios podría poner en riesgo, por accidente o de forma deliberada, la confiabilidad de los chequeos automáticos de integridad. Controles generales de TI y controles de aplicación. Los controles generales son aquellos que están incrustados en los procesos y servicios de TI. Algunos ejemplos son: desarrollo de sistemas, administración de cambios, seguridad, operación del computador. Los controles incluidos en las aplicaciones del proceso de negocios se conocen por lo general como controles de aplicación. Ejemplos: integridad, completitud, precisión, validez, autorización, segregación de funciones,
Controles de origen de datos, autorización. AC1. Procedimientos de preparación de datos. Los departamentos usuarios implementan y dan seguimiento a los procedimientos de preparación de datos. En este contexto, el diseño de los formatos de entrada asegura que los errores y las omisiones se minimicen. Los procedimientos de manejo de errores durante la generación de los datos aseguran de forma razonable que los errores y las irregularidades son detectadas, reportadas y corregidas. AC2. Procedimientos de autorización de documentos fuente. El personal autorizado, actuando dentro de su autoridad, prepara los documentos fuente de forma adecuada y existe una segregación de funciones apropiada con respecto a la generación y aprobación de los documentos fuente. AC3. Recolección de datos de documentos fuente. Los procedimientos garantizan que todos los documentos fuente autorizados son completos y precisos, debidamente justificados y transmitidos de manera oportuna para su captura. AC4. Manejo de errores en documentos fuente. Los procedimientos de manejo de errores durante la generación de los datos aseguran de forma razonable la detección, el reporte y la corrección de errores e irregularidades. AC5. Retención de documentos fuente. Existen procedimientos para garantizar que los documentos fuente originales son retenidos o pueden ser reproducidos por la organización durante un lapso adecuado de tiempo para facilitar el acceso o reconstrucción de datos así como para satisfacer los requerimientos legales. Controles de entrada de datos. AC6. Procedimientos de autorización de captura de datos. Los procedimientos aseguran que solo el personal autorizado capture los datos de entrada. AC7. Verificaciones de precisión, integridad y autorización. Los datos de transacciones, ingresados para ser procesados, generados por personas, por sistemas o entradas de interfaces, están sujetos a una variedad de controles para verificar su precisión, integridad y validez. Los procedimientos también garantizan que los datos de entrada son validados y editados tan cerca del punto de origen como sea posible. AC8. Manejo de errores en la entrada de datos. Existen y se siguen procedimientos para la corrección y recaptura de datos que fueron ingresados de manera incorrecta. Controles en el procesamiento de datos. AC9. Integridad en el procesamiento de datos. Los procedimientos para el procesamiento de datos aseguran que la separación de funciones se mantiene y que el trabajo realizado de forma rutinaria se verifica. Los procedimientos garantizan que existen controles de actualización adecuados, tales como totales de control de corrida a corrida, y controles de actualización de archivos maestros. AC10. Validación y edición del procesamiento de datos. Los procedimientos garantizan que la validación, la autenticación y la edición del procesamiento de datos se realizan tan cerca como sea posible del punto de generación. Los individuos aprueban decisiones vitales que se basan en sistemas de inteligencia artificial. AC11. Manejo de errores en el procesamiento de datos. Los procedimientos de manejo de errores en el procesamiento de datos permiten que las transacciones erróneas sean identificadas sin ser procesadas y sin una indebida interrupción del procesamiento de otras transacciones válidas. Controles de salida de datos. AC12. Manejo y retención de salidas. El manejo y la retención de salidas provenientes de aplicaciones de TI siguen procedimientos definidos y tienen en cuenta los requerimientos de privacidad y de seguridad. AC13. Distribución de salidas. Los procedimientos para la distribución de las salidas de TI se definen, se comunican y se les da seguimiento. AC14. Cuadre y conciliación de salidas. Las salidas cuadran rutinariamente con los totales de control relevantes. Las pistas de auditoría facilitan el rastreo del procesamiento de las transacciones y la conciliación de datos alterados. AC15. Revisión de salidas y manejo de errores. Los procedimientos garantizan que tanto el proveedor como los usuarios relevantes revisan la precisión de los reportes de salida. También existen procedimientos para la identificación y el manejo de errores contenidos en las salidas. AC16. Provisión de seguridad para reportes de salida. Existen procedimientos para garantizar que se mantiene la seguridad de los reportes de salida, tanto para aquellos que esperan ser distribuidos como para aquellos que ya están entregados a los usuarios.